Aleluya. Vamos a leer algo primero, ¿verdad? Para poder empezar. Pero antes de leer, yo quiero orar por su vida, por su familia, por todos nosotros, por el tiempo que estamos atravesando, que tanto necesitamos la oración. Padre, te doy gracias por permitirme estar aquí. Dios mío, Dios, conectado con mis hermanos y amigos. Algunos conocidos, otros no, pero tú los conoces a todos. Te pido por la vida de cada uno de ellos, Señor. No sé dónde están, no sé su nombre, no sé su situación o su estado emocional, pero sí sé una cosa, y es que la necesidad de tu espíritu siempre va a estar en el corazón de los hombres y mujeres. Te pido por cada uno de ellos para que con tu palabra tú puedas suplir esa necesidad. Que tu poder quite toda enfermedad, quite toda molestia, depresión, angustia, incertidumbre, desesperación, agonía, temor. Todo eso, Padre, se vaya en tu nombre y sea establecido en cada uno de ellos la paz, la tranquilidad, el amor, la comprensión, la esperanza y la fe en lo que tú ya le has dicho. En el nombre de Jesús. Oro por los que están aquí y por los que van a estar mañana. Amén. Amén. Dios bendiga a hermana Jennifer Canelo, está por ahí. Ya están saliendo los nombres. En sus manos hay mucho poder. En sus manos hay mucho poder. Y ahora mismo usted tiene el poder de compartir este mensaje y que más personas puedan escuchar y ver lo que vamos a hablar y a mostrar en esta tarde. Usted tiene el poder de hacer llegar esto a más personas, pero la decisión es suya. Pero acuérdese lo que hablamos ayer, que Dios conoce nuestras obras, tanto las buenas como las malas. Él conoce nuestras obras. Muerte interna. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aleluya. Bueno, en Romanos 8, versículos 12 y 13, la palabra establece algo muy fuerte que dice: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Escuche bien. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Es muy interesante lo que el Espíritu Santo a través de Pablo expresó aquí. Y la versión que he presentado es la versión internacional. Y la Valera del 60 lo dice así: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hay una cláusula, hay una advertencia, hay un consejo muy fuerte. Y es que dice que cuando el creyente o el ser humano como tal vive de acuerdo a los deseos de su carne, ciertamente la muerte reina en su vida. Y parece irónico decir esto, pero la realidad es que estamos hablando de un tema espiritual. Y es que muchas veces, aunque la persona esté viva físicamente, esté respirando, su corazón late, su sangre fluye, su oxígeno funciona, pero eso no quiere decir que está vivo espiritualmente. Porque hay muchas personas que físicamente viven, pero espiritualmente mueren. Porque cuando obramos de acuerdo a la carne, de acuerdo a las malas obras, de acuerdo al pecado, entonces la muerte reina
entonces la vida de Dios no se manifiesta en nosotros. Y aquí dice que si vivimos conforme a la carne, la palabra conforme tiene que ver pro. Cuando la Biblia dice conforme a, está dando a entender que tú no puedes vivir de acuerdo a eso. O sea que la carne no puede marcar un precedente en ti. La carne no puede hacer una manera de vivir para nosotros. No. La carne no puede ser un patrón de vida para el creyente. Porque ciertamente las obras de la carne producen muerte. Porque la carne es contra el espíritu. Todo lo que la carne anhela, desea, quiere, espiritualmente hablando, va en contra de los principios de Dios. Y el pecado produce muerte, sin importar quién lo cometa. No importa si es un presidente, no importa si es un pastor, no importa si es evangelista o profeta, no importa cuántos libros ha escrito, no importa cuán cerca cree que está de Dios. El pecado trae muerte. Por eso vemos a un personaje llamado David, la cual de haber cometido un crimen, cuando Dios le declara el crimen, a pesar de que él como que lo había olvidado, pero Dios manda el profeta Natán para hacerle entender a David que aunque él tenía el corazón conforme a Dios, no por eso él estaba exento a la condena. Por eso David empieza a sentirse que moría y empieza a decirle a Dios: no quite de mí tu espíritu. Porque el obrar conforme a la carne produce muerte. ¿Y qué es la carne? La carne es esa parte que está en nosotros todavía, a pesar de que nacimos de nuevo, a pesar de que somos creyentes, a pesar de que somos gente de fe. Aún con nosotros está la carne, está esa parte nuestra que está contaminada. Y si vivimos conforme a ella, porque la carne nos habla a diario, la carne intenta siempre tomar el control de nuestras vidas. El orgullo, la avaricia, los malos deseos, las pasiones desordenadas, las malas costumbres, las malas palabras, los mal dichos, los malos comportamientos, las malas expresiones, la mala mirada, aún el mal oído. Y todo lo que es malo tiene que ver con la carne. Entonces, aquí el Espíritu Santo está diciendo que la única manera de triunfar y de vencer nuestra propia carne, o sea, nuestros propios deseos, es viviendo en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu tiene que ver vivir conforme a lo que Él es y conforme a lo que Él ya ha dicho, a través de su palabra y a través de los ministerios. Es el Espíritu Santo que produce vida, pero eso sucede cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu. ¿Y cómo sabemos si estamos viviendo conforme al Espíritu? ¿Cómo sabemos si estamos viviendo conforme al Espíritu y no conforme a la carne? ¿Cómo saber si la carne es la que está reinando en nosotros? Bueno, hay una manera: las obras. Las obras nos dicen a favor de quién estamos. Las obras que hacemos nos dicen a favor de quién estamos. Si estamos a favor de la carne o si estamos a favor del Espíritu. Y es importante entender esta palabra, porque muchas veces nos sentamos a esperar, a pedirle a Dios algunas cosas que Dios se ve obligado a no darla. Y yo le voy a enseñar algo a usted que yo sé que lo va a ayudar muy fuerte, como me ha ayudado a mí. Aquí la Biblia dice lo que acabamos de leer, lo que acabamos de ver en Romanos 8, 12, 13, que si vivimos conforme a la carne vamos a morir, pero si vivimos conforme al Espíritu, aleluya, vamos a vivir. Es el Espíritu Santo el que produce vida en nosotros, pero si por medio del Espíritu damos muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y es interesante que la Biblia usa la palabra muerte. Dice que tenemos que matar nuestros malos hábitos. No tenemos que controlarlo, hay que matarlo. O sea, hay que eliminarlo, hay que enterrarlo. Pero ¿quién tiene que hacer eso? Dios. No, Dios no lo hará por ti.
¿Quién tiene que hacerlo? ¿El ángel? No, el ángel no lo va a hacer por ti. El Espíritu Santo es quien nos dirige, pero nosotros siempre vamos a tener la decisión en nuestras manos de hacerlo o no hacerlo. Siempre nosotros vamos a tener la decisión de mentir o no mentir, engañar o no engañar, dañar o no dañar. Siempre nosotros vamos a tener la decisión de hacer lo correcto o no. Porque está en nuestra responsabilidad hacer morir nuestros propios deseos. Somos nosotros los responsables de hacer morir la carne en nosotros. Dios no lo va a hacer por ti. Dios no va a hacer magia. Dios no tiene lámpara mágica. Dios no tiene una esfera mágica que elimina todo por completo. No crea ese asunto de que cuando alguien se convierte rápido, instantáneamente es cambiado. Eso es una espada de doble filo. Y es algo complementario, porque sí sucede un cambio instantáneo, pero eso es en el espíritu. Hay una reforma en el espíritu, hay una renovación en el espíritu, pero todavía la carne está latente. Y es allí donde empieza el proceso de Dios de transformación de esa persona. Y eso Dios lo logra a través del Espíritu Santo por la palabra. O sea, que nosotros lo que tenemos que hacer es recibir la palabra y estar dispuestos a dejar que la palabra sea la que nos dirija. Que sea la palabra la que nos marque una trayectoria. Que no se trate esto de un pensamiento, de una manera de pensar, una manera de decir las cosas, sino que se trata de una manera correcta de hacerlo de acuerdo a la palabra. Entonces nosotros somos los responsables. Y cuando vivimos conforme a la carne, cuando trabajamos en pro de la carne, viene la muerte. Por eso es que hay muchos creyentes que viven pero se sienten muertos. Hay muchas personas que están en la iglesia pero se sienten muertas. Hay muchos, aún líderes que están allí pero se sienten muertos. ¿Sabe por qué? Porque cuando vivimos conforme a la carne, la muerte reina en la vida del creyente. El mundo muere por causa del pecado. Y eso también sucede en la iglesia. No estamos exentos a ese problema. Cuando vivimos conforme a eso, siempre cometiendo errores, siempre haciendo las cosas mal, siempre equivocándonos, siempre obrando mal, entonces la vida de Dios no va a reinar, el gozo de Dios no se va a dejar ver y la manifestación del Espíritu Santo no va a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos una vida contristando al Espíritu Santo. Algo más interesante es lo que expresa acá. Vamos a ver qué dice Colosenses. Y mire lo que dice Colosenses, aleluya. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Escuche bien, ¿quién tiene que hacer morir? Nosotros. ¿El qué? La naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría, hechicería, engaño, contienda, pleitos, engaños, contienda. Todas esas cosas malas, dice Pablo, o más bien dice el Espíritu Santo a través de Pablo, que nosotros somos los responsables en hacer estas cosas morir. Somos nosotros que tenemos que cavar nuestro propio hueco. Somos nosotros que tenemos que cavar nuestra propia tumba. Si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. Hay cosas que Dios saca de ti, pero hay otras que Él deja para que seas tú quien tenga el valor, la valentía y la osadía de quitarla y morir por ella. O morir a ella más bien. ¿Por qué? Porque de esa manera formamos el carácter y de esa manera también mostramos que Dios es prioridad en nosotros. Pero ¿quién tiene que hacerlo? Somos nosotros. He escuchado gente orar y pedirle a Dios, Dios quítame esto, no puedo con esto, Dios quítame. Y yo una vez oraba a Dios que me quitara algo hasta que el Espíritu Santo me hizo entender y me dijo, no puedo quitártelo, tú tienes que luchar con eso. Tú tienes que trabajar. Por eso Pablo 3 veces le pidió a Dios que le quitara el aguijón que el Señor le había permitido. Hasta que Dios le dijo, bástate de mi gracia, es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se va a perfeccionar en nosotros cuando reconozcamos que somos débiles. Mientras creamos que somos fuertes, el poder de Dios no se va a manifestar. Hace morir las obras de la carne en nosotros. Tú eres responsable. Tú sabes lo que está mal en tu vida. Yo sé lo que está mal en mi vida.
y muchas veces entiendo que no sabemos qué está mal y qué está bien, pues ahí es donde tenemos que buscar a Dios en oración y pedirle al Espíritu Santo en qué estamos fallando. Porque muchas veces el ser humano cree que está bien, pero está mal. Muchas veces las personas creen que están actuando bien, pero están actuando mal. Porque cuando vamos al marco bíblico, cuando vamos al manual de Dios, la Biblia, nos damos cuenta que hay pequeñas cosas que se están saliendo fuera de control en nuestras vidas. Y eso no importa de quién se trate. Esto se aplica a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y desde el más grande hasta el más pequeño. Todo, no estamos exentos de eso. Y es necesario entender esto, porque entendiendo que somos débiles es cuando seremos fuertes. Entendiendo que somos vulnerables es cuando Dios va a protegernos. Pero mientras haya orgullo en nosotros de que estamos bien y de que yo no necesito cambiar, entonces hay problema. Porque aquí Pablo dice que tenemos que morir, hacer morir. ¿Y cómo hacemos morir las cosas? Bueno, primer punto, no alimentándola. La carne se mata primero, no alimentándola. ¿Qué es lo que estamos haciendo a diario? ¿Estás alimentando el espíritu o estás alimentando la carne? ¿Cómo saber si estamos alimentando la carne o el espíritu? Sencillo. ¿Qué es lo que más tú haces en el día? ¿Qué es lo que más tú ves en el día? ¿Qué es lo que más tú hablas en el día? ¿Qué es lo que más tú escuchas en el día? Si en el día tú te pasas siempre, la verdad, todas tus horas o gran parte de tus horas viendo cosas que no aprovechan, viendo, verdad, series que no aprovechan. Hoy en día hay muchas series que están produciendo que son inmorales, muestran vergüenza, muestran cosas, escenas obscenas, y hay creyentes viendo esas cosas. Películas inmorales que muestran escenas fuera de lo normal, y nosotros muchas veces estamos entrando en el error y decir que eso es normal. Señores, no es normal. Lo normal es lo de Dios. Las cosas que le gustan a la carne no son normal, son anormal, a pesar de que la mayoría está actuando pro de eso. Por eso que la gente está muerta. Si tus horas las gastas en un teléfono haciendo cosas que no aprovechan, entonces estás alimentando mala carne. Si te pasa siempre hablando de los demás, estás alimentando la carne. Si siempre solamente estás pendiente a la vida de los demás, estás alimentando la carne. Si siempre le da cabida al enojo en ti, estás alimentando la carne. ¿Y cómo nos alimentamos el espíritu? Bueno, buscando a Dios, orando, estudiando la palabra para luego vivirla, comportándonos correctamente, tratando y esforzándonos para hacer las cosas bien, reconociendo que somos débiles, que somos malos, reconociendo que el pecado quiere dominarnos y necesitamos la ayuda de Dios para sostenernos. Y de allí vamos a entender, no podemos engañar a Dios, ni al diablo, ni a nosotros mismos, porque ambos sabemos quiénes somos. El diablo sabe, Dios sabe, y nosotros sabemos cuál es nuestra situación. ¿Qué es lo que tú estás más alimentando? Este es el mensaje. Muerte interna. Necesitamos traer una muerte interna nosotros mismos, cavar nuestra propia tumba y echarnos a morir allí, matar la carne, crucificarla. Por eso Pablo dijo que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Estoy con Cristo juntamente crucificado, muerto. La cruz no es para cargarla, la cruz es para crucificar. ¿Y a quién van a crucificar en la cruz? Pues a nosotros mismos. La cruz es el evangelio. Por muchos años han dicho que la cruz son las cosas que te gustan, que se te es difícil dejarla, y no es así. Más bien esas cosas tú tienes que sacrificarlas en la cruz. Porque la cruz era el medio donde sacrificaban a la persona. O sea, en este caso, espiritualmente hablando, Pablo dice que el evangelio es la cruz, es nuestra cruz. El evangelio es nuestra cruz en la cual sacrificamos todo nuestros malos deseos y empezamos a adaptar la nueva vida de Dios. ¿Tú crees lo que te digo? ¿Crees que es cierto lo que te digo? ¿Crees que es cierto lo que Pablo dice aquí en Colosenses 3:5? Que tenemos que hacer morir
todo lo que tiene que ver con la naturaleza terrenal. Tenemos que hacerlo morir, tenemos que trabajar para que nuestra carne, nuestro ego muera. Hay que matarle el ego. Si a una persona le gusta criticar, le gusta hablar de los demás, la mejor manera de eliminar y matar ese problema es practicando, no intentando, es practicar. Si a la hora de intentar hablar de alguien y tú sabes que no puedes hacerlo, pues muérdete la lengua. Si tú sabes que van a presentar algo en la TV que tú no puedes ver, no intentes no pecar, me va bien, apaga el televisor. Si tú sabes que el teléfono te quita a ti todo el tiempo de tu vida, entonces practica y haz un programa y haz un ayuno cibernético. Porque ahora, estamos ayunando mucho, no hay comida, pero señores, lo que realmente necesitamos en este siglo es un ayuno cibernético, un ayuno tecnológico, donde no usemos ningún dispositivo, nada, que tanto tiempo estamos perdiendo con estas cosas, que no estamos ganando nada, más bien estamos alimentando la carne. Y lo que más alimentemos es lo que más va a dominar en nosotros. Hay una anécdota muy famosa que habla de que un hombre siempre iba a un lugar a apostar donde había una pelea de perros. Escuche bien. Y siempre ponían a pelear dos perros, un negro y un blanco. Y este hombre siempre que apostaba a uno de los animales ganaba. Este hombre cuando apostaba el blanco, ganaba el blanco. Este hombre cuando apostaba el negro, ganaba el perro negro. Hasta que un día una persona que siempre también iba a ver la pelea, que ya tenía en observación al señor que nunca perdió una apuesta, se le acercó y le dijo: oiga, ¿cómo usted le hace para ganar siempre? ¿Por qué siempre que usted apuesta a uno de los perros, al blanco o al negro, siempre gana el suyo? Y el hombre le dice: claro, es que ambos perros son míos. Tanto el perro blanco como el negro es mío. Y cuando yo quiero que el negro gane, no alimento al blanco y alimento al negro. Cuando yo quiero que el blanco gane, no le doy comida al blanco y le doy comida al negro. O sea que lo que va a dominar es lo que más alimentemos. Si alimentamos mucho la carne, dominará la muerte, dominará el pecado, dominará la sequedad en nosotros. Pero si alimentamos el espíritu, dominará la vida, dominará el espíritu, dominará Dios en nosotros. Pero somos nosotros los responsables en hacer morir nuestros propios deseos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Hay cosas, repito, que Dios te quita, pero hay muchas que Él te deja para que tú trabajes con ellas. No puedo orar, pues no intente orar una hora, ora 5 minutos tan solo. Ora 2 minutos y practica, hay que practicar, porque nadie es bueno en lo que no practica. Nadie se hace profesional en algo si no practica. Siempre hay un comienzo, hay que practicar. Y como ya teníamos vidas, años viviendo conforme a la carne, acostumbrado a ella, entonces ahora hay que practicar, dejándola, eliminándola, cambiando la manera de hablar, cambiando la manera de vestir, cambiando la manera de ver las cosas, cambiando la manera de comportarnos. Porque mundanalidad no solamente es una vestimenta, mundanalidad en realidad es una mentalidad. Por eso que la Biblia dice que tenemos que renovar, ser transformados por medio de la renovación del entendimiento, de la mente. Si no hay una mente renovada, entonces hay problemas. No importa cómo nos vistamos, si nuestra mente no está renovada, hay problemas, porque hay mucha gente que vive una vida exterior, pero internamente están en problemas y no estamos en nada, porque primero tenemos que tener un cambio interno para que el cambio externo sea genuino y no sea un engaño. Este mensaje te llega, este mensaje te impacta, este mensaje te confronta, pues entonces alégrate, porque Dios te está hablando. Entonces alégrate porque Dios te está diciendo: tienes que hacer morir lo que te produce muerte. A veces nos preguntamos por qué tantas cosas, por qué vemos tantas cosas, por qué nos pasan tantos problemas, por qué vivimos siempre en desgracia, en necesidad. Y entiendo, muchas veces son procesos, pero muchas veces también es culpa de la vida o la mala vida que estamos viviendo, de las malas decisiones que estamos tomando.
que no tomamos a Dios en cuenta en nuestras decisiones, que estamos tomando decisiones por nuestra propia cuenta, de acuerdo a nuestros propios deseos. Muchas veces estamos en desierto porque nosotros mismos también nos metemos. Muchas veces tenemos problemas porque nosotros mismos lo buscamos. Y Jesús dijo, escuche bien, alégrate, gózate cuando hablen de ti mintiendo, porque muchas veces hablan verdad de nosotros. Muchas veces el mundo, yo he escuchado a personas inconversas hablar mal de creyentes, de la iglesia. Y yo digo, es cierto, yo no puedo negar lo que dicen porque muchas veces hablan la verdad. Cuando la gente habla de que los cristianos en su gran mayoría viven en pleitos, eso da vergüenza. Viven repudiándose uno con otro, da vergüenza. Iglesia en contra de otra iglesia, eso da vergüenza. Eso da vergüenza y pena ver cómo iglesia entre ellas se pelean por las personas, por el mérito, por el nombre, por la posición. Ver líderes cómo se pelean. Y yo digo, ¿para quién están trabajando? ¿Para quién estamos trabajando entonces? ¿Para quién estamos haciendo las cosas? ¿Es para nosotros? ¿Es para Dios? Porque si es para Dios, entonces yo tengo que dejar que Dios obre también a través de otros. Porque Dios no solamente me usa a mí, también usa a otros. Somos un cuerpo. Y tengo que ver a mi hermano como lo que es. Tengo que ver a la otra iglesia como lo que es. Pero da vergüenza la situación en la que estamos viviendo. Que estamos viviendo de acuerdo a la carne. Líderes contra de líderes. Señores, terrible. Concilio en contra de concilio. Esto es un desastre. Y a veces nos preguntamos el por qué. Y Dios aquí, Dios allá. Y Dios dice, lo que pasa es que están viviendo conforme a la carne. No hay vida. A veces queremos simular vida, pero a veces la muerte se deja ver. Verdaderamente hay vida en nosotros. Verdaderamente estamos en la fe. Verdaderamente estamos viendo el poder. Verdaderamente hay gloria. Verdaderamente, pues, hay que ver las evidencias. Y una de las evidencias que muestran si estamos en gloria, en victoria, es el amor. La comprensión. Cuando nos comprendemos uno con otro. Cuando hay un problema y llegamos a un acuerdo, cuando hay compañerismo, cuando no me irrita estar al lado tuyo, cuando no me irrita escucharte, más bien me gozo, cuando me gozo por tu logro, cuando me gozo por tu victoria. Entonces sí, podemos decir que hay gloria, pero mientras hayan tantos problemas no habrá gloria. Dios no puede ser burlado. Mundanalidad, hay mucha mundanalidad en la iglesia. Hay mucha mundanalidad, hay gente que creen que por algunas cosas obtienen otras y no es así. La mundanalidad es una mentalidad, es un estado de la mente. Es un estado de la mente, porque no es malo tener un carro. Escuche bien, tener un carro no es malo, pero sí es malo tenerlo como lo tiene el mundo. El mundo muchas veces tiene vehículos, compra carros lujosos para engrandecerse. Vestirse bien con corbata no es malo, pero cuando yo creo que por mi corbata yo soy más santo que otros, pues entonces se convierte en algo malo. La falda se convierte en algo malo cuando creo que porque tengo falda, en este caso las damas, son más santas que otras y viceversa. O cuando la que tiene pantalón y lo mismo, que la crítica es un desastre, es una vergüenza lo que estamos viviendo, mis hermanos. Y tenemos que despertar, hay que hacer morir estas cosas que son parte de las obras de la carne. El cristiano no puede tener enemigo. El cristiano no puede tener rencor con nadie. El cristiano no puede vivir la vida como mejor le parece. El cristiano tiene que vivirla como Jesús dijo que hay que vivirla. Como Jesús marcó. ¿Sabe qué va a pasar cuando Jesús venga? Muchos serán avergonzados. Sí, muchos que creen que van a permanecer en el reino y no será así. Jesús le dirá a muchos, no te conozco. Pero Señor, yo iba a la iglesia, lo siento, no te conozco. Pero Señor, yo era un ministro, lo siento, no te conozco. Pero Señor, le escribí 5 libros, lo siento, no te conozco, porque todo lo que hiciste, lo hiciste por tu voluntad. Lo hiciste para sacar beneficio, lo hiciste para obtener algo. ¿Cuánta gente no hay predicando para obtener beneficio? Da vergüenza que la mayoría de los evangelistas en este tiempo solamente hablan de puertas. Todo se resume a puertas y ahí se ve lo que hay en el corazón, que todo es puerta, oportunidad, viaje, avión, reconocimiento, porque el asunto no es el viaje, porque cualquiera viaja.
Todo el que tiene pasaporte puede viajar a donde le dé la gana. Tampoco es por predicar, porque el que quiere predicar sale a la calle y predica, al mercado, a la plaza. No, el problema es el reconocimiento, porque cuando me invitan es porque me están reconociendo, ¿sabe? Cuando me mandan la carta o me llaman, mira, varón, para que esté en la actividad que estamos haciendo, entonces siento que soy importante. Y eso es mundanalidad. Si yo hago las cosas para Dios esperando eso, entonces mañana no tendré recompensa. Y por eso es que hay muchos ministerios que están muertos. Y yo, para empezar un ministerio así, mejor no lo empiezo. Para proyectar una pantalla de algo que no soy y no tengo, no lo empiezo. Pedro le dijo al cojo, de lo que tengo te doy. El domingo se predicó de esto. De lo que tengo te doy. Pero mire, Pedro tenía algo para dar. ¿Tenemos nosotros algo para dar? Si nos encontramos a un enfermo, tenemos algo para dar. Varón, yo tengo fe, yo puedo orar. Pero ¿por qué esa misma fe no la aplicamos a nosotros cuando nos enfermamos? ¿Por qué somos los primeros en ir a los hospitales? ¿Por qué desde que nos sentimos mal corremos a la cita médica? ¿Por qué no obramos en fe? ¿Por qué hay que tener fe cuando hay a otro que le toca? Ah, varón, ten fe, pero porque tú también no la tienes cuando te enfermas. Las evidencias están allí, mis hermanos. La vida que estamos viviendo es una vida que no es la que el Evangelio promete. En el Evangelio, mire, aquí en este libro hay mucha promesa. Hay mucha promesa, pero solo se van a aplicar a los que viven para Dios, a los que mueren a las malas obras, a los que mueren al engaño, a la envidia, al odio, a la contienda, a la blasfemia, a los que mueren al orgullo, a los que mueren al ego, a los que mueren a la fornicación, a los que mueren a la mentalidad mundana, a los que mueren a los malos deseos. Esta vida está disponible para usted y para mí si nosotros nos limpiamos. Pablo le dijo a Timoteo, en una casa no solamente hay instrumentos, utensilios de oro, plata, también hay de barro. Déjame decirte, Timoteo, que también hay de barro, también hay de madera, también hay de yeso. Y Pablo le dijo a Timoteo, si tú quieres ser instrumento de honra, tendrás que limpiarte. Dice que, y no todos estos utensilios son de honra para usos honrosos. Pablo dice, depende de ti. Y Dios te dice, depende de ti. Ser instrumento de honra o de deshonra. Instrumento de honra para cosas grandes o de deshonra para nada. Si tú te limpias, podrás hacerlo, porque todo depende de nosotros. Todo depende del nivel de responsabilidad que yo tengo con Dios, de que yo entiendo que necesito limpiarme y necesito dejar de vivir para mí y empezar a vivir para Dios. Hay una narrativa, hay una historia que Dios escribió en los cielos que tenemos que empezar a vivirla. Tenemos que empezar a conocerla para vivirla, porque solamente la vida que vivamos en Dios es la vida que se estará tomando en cuenta mañana. Nada de lo que hagamos en esta tierra, por más bueno que sea, si lo hacemos fuera de la voluntad, se tomará en cuenta. Nada de lo que hagamos, más bien, nos va a condenar. Vamos a leerlo otra vez. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Haced morir, pues, las obras de la carne. Hay que morir a nosotros mismos. Dios no lo va a hacer por nosotros, porque nosotros tenemos que tener la valentía de entregarnos a Él. Dios no obliga a nadie. Incluso Dios no obligó ni a Jesús. Jesús decidió venir a la tierra Él solo, porque Él vio una necesidad, por así decirlo, en el corazón del Padre, y era recuperar a la humanidad. A Jesús nadie lo empujó del cielo. A Jesús nadie lo tiró. Jesús tampoco se cayó del cielo y cayó en la tierra. Ay, Padre, ¿qué hago aquí en la tierra? ¿Quién me empujó? Miguel, ¿fuiste tú? No, a Jesús nadie lo empujó. Él decidió venir a morir y hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Vivir para nosotros? ¿Pasar y malgastar el tiempo en cosas vanas? Sabiendo y reconociendo que la vida solamente se vive un breve momento, algunos años, que no sabemos el tiempo que nos queda. Vamos a seguir
actuando de acuerdo a los malos deseos, de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, o vamos a empezar a vivir la nueva naturaleza que recibimos de parte de Dios? Por el Espíritu Santo que está en nosotros, Dios nos impulsa, Dios nos da la capacidad también de anhelar lo correcto, lo bueno, lo afable, lo bueno. Pero todo está en nuestras manos. Así que yo oro a Dios para que esta palabra trastorne en tu vida, tu interior, despierten aquellas áreas dormidas en ti que por mucho tiempo se durmieron, la cual tú quizás pensaste que estaba muerta, para que Dios despierte esos sueños que Él compartió contigo en el ayer, para que Dios traiga a memoria las palabras que te ha hablado anteriormente, para que Dios te sacuda por dentro y empieces a entender y a reconocer el tiempo que para esta hora tú naciste. Tú no estás aquí para vivir la vida, gozándote la vida, comer helado y estar en una silla frente a la playa toda la vida. No, señores, la vida es otra cosa. ¿Cuál es el propósito nuestro en nuestra vida? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? Hay que averiguarlo y vivirlo, porque es lo único que nos va a dar satisfacción. Así que honro la vida de cada uno de ustedes, mujeres valientes, hombres valientes que estuvieron por acá. Espero que esta palabra lo hayan ayudado. Recuerden